nunca les han interesado los derechos laborales, me van a decir que el partido aprista es ahora abanderado de los derechos laborales o que el partido fujimorista son abanderados de los derechos laborales, cuando ellos han creado los sistemas laborales más perniciosos para los trabajadores en el Perú. Creo que están esperando muertos seguro para recién. No, lo que están es desesperados porque no tienen capacidad de gestión política. O sea, yo creo que están demostrando que son cascarones políticos, han perdido toda estructura orgánica, fuerza popular o lo que se llama el partido del señor Fujimori, y el partido aprista creo que está yendo a la deriva. Se hablaba por parte de la oposición de que el dilatar el tema de este debate de la ley de reforma laboral juvenil es una cortina de humo para no hablar del tema Martín Belaúnde Lozo. Mira, es absolutamente falso, porque en ningún momento se ha dejado de hablar del tema Martín Belaúnde Lozo. Ahorita mismo está trayéndome el tema de Martín Belaúnde Lozo. A ustedes nadie les va a poner la agenda. O sea, si la prensa considera que el tema Martín Belaúnde Lozo es un tema de interés nacional y que requiere ser atendido, va a ser atendido. No me digas que nosotros dilatando o postergando la convocatoria 2 días vamos a cambiar el tema. Eso no, o sea, desde mi punto de vista no es cierto y no merece ni califica para el menor análisis realmente. ¿Por qué la presidencia del Congreso no hace la convocatoria de la Comisión? Eso tendrá que responderlo la presidenta del Congreso. Si yo puedo responder por Daniela Gualdás, si yo estuviera, yo no convocaría esta semana, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no ha habido suficiente debate. O sea, si están hablando, mira cuál es la posición de la oposición. Un grupo quiere derogatoria, ¿no es cierto? Otro grupo quiere modificatoria, otro grupo quiere suspensión y un cuarto grupo queremos que se quede como está. Son 4 posiciones, o sea, no hay mayoría en ninguna de ellas y ni siquiera ha habido una reunión de bancadas para decir, oye, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué cosa es lo que quieren? Las 2 horas, 4 horas de circo, porque uno va a decir deroga, el otro va a decir suspende, el otro va a decir modifica y nosotros vamos a decir no la toques. ¿Qué espectáculo le vamos a dar a la población si ni siquiera se han molestado en sentarse, en ponerse de acuerdo donde quieren? Y Adex dice que tampoco esta ley a estas alturas del partido ya no aporta absolutamente nada. No, mira, esta ley, y es algo que la población tiene que saber, existen mecanismos vigentes que dejó el gobierno de Fujimori, que dejó el gobierno de Alan García, con los cuales se le saca la vuelta a la ley. Eso es lo que no le quieren decir a la población. Hoy día el 90% de la población peruana no tiene derecho a vacaciones, ni tiene derecho a CTS, ni tienen derechos laborales. Están en regímenes que son perniciosos, el sistema CAS, el sistema de la pequeña y la microempresa, el sistema agroexportador. Entonces, cuando el 90% de los trabajadores peruanos están prácticamente al margen del régimen general, cuando se hace una iniciativa para que ingresen, todos los nuevos que ingresen, entren al régimen general sin 2 elementos, el que es las vacaciones y lo que es CTS, pero tienen todos los derechos contenidos en las normas internacionales de trabajo. ¿Les parece mal que el Estado invierta en capacitación? ¿Les parece mal que el Estado garantice la seguridad social entregándolas? A mí me parece que estas son posturas políticas que lo que evitan o lo que pretenden evitar es ocultar que los que verdaderamente violentaron los derechos laborales en el Perú fueron los fujimoristas y los apristas, creando sistemas absolutamente discriminatorios, perniciosos, como son los regímenes del empleado público, como son los regímenes de servicios no profesionales, como son los servis, los trabajadores que trabajan 72 horas a la semana. Eso no les interesa y ahora nos vienen a dar lecciones de derechos laborales, los que violaron todos los derechos laborales en el Perú, los que votaron 1 millón de trabajadores en un día. Eso nos vienen a dar normas de derechos laborales. Por favor, yo creo que el país merece respeto, yo creo que ya es suficiente circo que está habiendo en el país. Vayamos pues a tratar el tema con seriedad, enfrentemos el tema del régimen laboral, que el régimen laboral en el Perú es caótico, o sea, no es un tema sencillo. Tampoco se resuelve 100% con esta norma, pero esta norma por lo menos nos da el camino a seguir, que es incorporar a los nuevos con un régimen que les dé la protección que el Estado tiene que darles. Eso es todo lo que se trata de hacer. Congresista, usted ha dicho que si por usted fuera no convocaría a una reunión de la Comisión Permanente. ¿Significa que usted no está de acuerdo que se revise esta norma? No, lo que no estoy de acuerdo es que se sienten a hablar en la Comisión Permanente incoherencias. Lo lógico sería, si esto tiene que ver con la Comisión de Trabajo, tiene que ver con la Comisión de Economía, debieran por lo menos tratar de consensuar en una reunión
multipartidaria, podrían convocarse presupuesto, economía y trabajo, sentarse y traer ¿qué cosa van a debatir? La posición de Perú Posible, que quiere modificar, la posición de la señora Keiko, que quiere suspender, la posición del señor Dahmer, que quiere derogar, la nuestra. ¿Qué tipo de debate es ese? Debe ir a comisiones, creo usted. Tiene que reunirse, se pueden reunir las comisiones el día de mañana y convocar para la siguiente semana. Tiene que haber un trabajo profesional en el Congreso. No podemos seguir tratando el Congreso como una chacra. O sea, ¿qué es esto? Todo lo que les interesa es decir, sí, le torcimos la mano a la presidenta del Congreso, convocamos y después se sientan a bablucear tonterías, como normalmente ocurre en los debates, van a salir a decir tontería y media. Entonces yo lo que les pido es un poco de seriedad. Si quieren hacer un trabajo y quieren responder a las exigencias del país, háganlo de acuerdo a lo que manda la Constitución y de acuerdo a lo que manda el reglamento del Congreso. Basta de circo, señores, por favor. Muchas gracias. ¿Esto que se ha convocado la semana de representación en el proceso No parlamentario? tiene nada que ver. La semana de representación es un artículo del reglamento que tiene que ser convocada una vez al mes. Eso lo establece el reglamento del Congreso. Pero en sesiones ordinarias. Bien, ahí teníamos entonces la declaración.